Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las drogas han estado presentes en diversas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las antiguas civilizaciones americanas, mediterráneas y asiáticas, las drogas han sido utilizadas para fines medicinales y ceremoniales, pero también para fines recreacionales. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX que algunos países comenzaron a hacer intentos por regular o limitar su consumo. La actual guerra contra las drogas tiene sus orígenes más remotos en la Convención Internacional del Opio celebrada en 1912, en donde 13 países acordaron hacer sus mejores esfuerzos por controlar la comercialización y el uso de ciertas drogas. Esta política se consolidó con la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes celebrada en 1961 y logró el impulso definitivo durante la gestión del presidente estadounidense Richard Nixon en 1971. Desde entonces, Estados Unidos y las Naciones Unidas han promovido a nivel mundial una auténtica guerra en contra de una amplia variedad de drogas. Sin embargo, después de más de 40 años de una política de prohibición y criminalización del consumo de drogas, los resultados comienzan a ser cuestionados. Cada año se gastan más de $100.000 millones en el mundo en el combate a la droga, sin que hasta el momento haya disminuido el consumo de estupefacientes o que la producción se vea afectada significativamente. Si bien la producción de la hoja de coca ha disminuido en la última década, la producción de opio se ha incrementado y han surgido nuevas drogas sintéticas, que no requieren de grandes extensiones de tierra para ser producidas, sino de laboratorios clandestinos que se encuentran ubicados en su mayoría dentro de Estados Unidos y México. En América Latina, la lucha contra las drogas ha tenido efectos dramáticos por la violencia sangrienta que ha generado. Tan solo en México se han registrado más de 70.000 asesinatos, desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles de las drogas en el año 2006. En Centroamérica, la lucha entre cárteles de drogas también ha desencadenado altos niveles de violencia, y las frágiles instituciones democráticas de la región se encuentran bajo el intenso asedio del crimen organizado. Todos estos resultados han provocado que algunos países experimenten un nuevo enfoque. En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país en el mundo en regular la producción, distribución y venta de marihuana. Un año antes, Colorado y Washington aprobaron el uso recreacional de esta sustancia, mientras que varios países europeos como Suiza, Holanda y Reino Unido han tratado de abordar el tema desde una perspectiva de salud más que de criminalidad. Los resultados de estos nuevos enfoques todavía están por verse, aunque el caso de Portugal, que aprobó la posesión de marihuana en pequeñas cantidades desde el año 2001, pareciera ser positivo. No obstante, las dudas sobre este nuevo enfoque se mantienen, y la discusión sobre cuál es la mejor opción para la salud y la seguridad de nuestras sociedades aún está iniciando. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años y sin duda alguna es un tema que cobrará cada día más importancia a nivel mundial porque no es un problema que esté encontrando solución de ninguna clase. Al contrario, el tema de las drogas, el tráfico y el consumo está en aumento. Y para discutir de este tema y sobre eso que se discute tanto también, que es la legalización de las drogas, tenemos a un muy selecto grupo de panelistas y los presentamos. El doctor Miguel Garcés, él es profesor de salud pública. El licenciado Marcelo Colucci es investigador social y catedrático universitario. El doctor Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Y el licenciado Jesús María Alvarado, abogado y catedrático universitario también de la UFM. Señores, bienvenidos a Dimensión. Este negocio de las drogas calculan que anda arriba de los $320.000 millones al año. Se calcula también que se gastan en el combate, en el supuesto combate a las drogas, más de $100.000 millones al año. Solo Estados Unidos gasta 51.000 millones de estos dólares. Y la violencia que esto genera pues es brutal, ¿verdad? Solo México ha registrado más de 70.000 asesinatos desde que asumió el presidente Felipe Calderón, cuando lanzó su ofensiva en el 2006. Durante el año 2012, Estados Unidos registró 1.5 millones de personas en la cárcel
por violaciones relacionadas con el tema de drogas, etc. ¿Cuál es el saldo entonces de este combate a las drogas cuando todas las proyecciones e indicios nos dicen que es un problema en aumento? Lo que querría decir que este combate de alguna forma no está teniendo éxito. Doctor Garcés. Mira, don Dionisio, primero gracias por la invitación. Me parece que es esencial tratar esto públicamente. Siempre cuando hablamos esto de las drogas y hemos tenido estas discusiones previamente, a mí me parece pertinente aclarar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la legalización de las drogas, que es legalizar tráfico y consumo y venta. Producción, tráfico y consumo. Entonces esa es la legalización, esa es toda una dimensión del tema. La otra es la despenalización. Eso quiere decir que sigue siendo delito, pero no voy a la cárcel, me ponen una multa, me crean un récord delictivo. Y la tercera, que es la que tiene Portugal, que es la descriminalización, que es una falta, pero no es un delito, y se trata de forma diferente. Ahora, el otro tema que hay que aclarar de entrada es de qué estamos hablando. ¿Solo de marihuana? ¿O estamos hablando de marihuana, cocaína, crack? ¿O estamos hablando de todas las drogas? Estamos hablando, porque la marihuana es como la droga blanda. Las otras son, digamos, las drogas duras. Y sí considero que para tener una discusión organizada debiéramos centrarnos muy bien en esto, ¿no? Porque una cosa es descriminalizar la marihuana, como hizo Portugal, donde aprovecho para decir que Portugal tiene un excelente programa de prevención del consumo de la droga. Pero no es que sea legal tampoco, porque si una persona es vista fumando o tiene hasta la dosis necesaria para 10 días de droga, ya eso es un delito y lo llevan a lo que se llaman los consejos de asesoría. Y ahí le dan asesoría, lo ponen en un programa para que no siga con eso, pero a la tercera vez que lo agarren ya sí es delito y se va entonces a un juez. O sea, no es que sea legal. Portugal tiene un excelente sistema de prevención del consumo. Y me parece que eso es lo que nosotros debiéramos ver. Luego tenemos que separar lo que estamos hablando. ¿Es solo marihuana? ¿Es solo consumo? ¿O es tráfico, producción y consumo? Y ya teniendo esa claridad en la discusión. Ya, y entendemos que su posición es en contra de la legalización y también de la descriminalización de toda la cadena de consumo de drogas, y para todas las drogas, incluso la marihuana, ¿o no? Mire, después de leer la experiencia de Portugal y de leerla cuidadosamente, no hay duda de que Portugal ha sido un buen ejemplo de cómo abordar el tema del consumo. Tiene resultados contradictorios porque en los adultos el consumo ha aumentado, pero en los jóvenes se ha mantenido estable o ha disminuido un poquito. Tampoco es que haya desaparecido, ¿no? Pero se han reducido las muertes por SIDA, o sea, por temas relacionados al consumo de drogas intravenosas. Eso sí lo han controlado. Sin embargo, Portugal es Portugal y Guatemala es Guatemala. Yo también pienso que esto debemos discutirlo en el contexto guatemalteco. Ya. O sea, no importar la experiencia de Portugal para acá, cuando sabemos que... Sí, pues. Al final, el problema de fondo, doctor Trujillo, es que el mundo vive con una realidad que es el altísimo consumo de drogas. Al existir ese nivel de consumo, pues hay la producción de un negocio que genera cantidades absurdas de dinero, que contamina la política, contamina la sociedad en general, y es evidente que el combate que se ha hecho a las drogas en los últimos años no está dando resultado. Entonces, ¿cuál es su posición al respecto? Y entiendo que estamos hablando de todas las drogas, ¿no? Porque legalizar o descriminalizar solo la marihuana nos deja con el mismo problema. Bueno, las drogas existen porque hay una demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Y si no se entiende ese principio, a partir de ahí lo que se construya posiblemente sea un castillo de naipes, que creo que es lo que ha ocurrido por 50 años de prohibición. Hay gente que quiere consumir droga, está en su libertad de hacerlo, y mientras esa ansiedad, necesidad, conveniencia del ser humano de consumir droga exista, va a haber otro que le proporcione lo que él quiere. Partiendo de ese principio, yo estoy de acuerdo en que hay que hablar de niveles de drogas, de la cadena desde la producción al consumo, de los países, de la idiosincrasia, de las repercusiones. Obviamente todo esto hay que hablarlo. Pero yo creo que hay un principio superior a todo esto. La lucha contra las drogas es un fracaso. Si después de 50 años no aceptamos que el sistema no sirve
podemos seguir otros 50 discutiendo lo mismo. Y hay un antecedente que algunos aceptan y otros obvian. Es la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. A fin de cuentas, muere más gente en el mundo por alcohol que por droga. Muere más gente en el mundo por accidente de tráfico que por droga. Y tiende a morir mucha más gente en el mundo por epidemias, pandemias y otras cuestiones que por droga. Es decir, tampoco la droga es la panacea del problema mundial. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? Hay que ir hacia el libre y responsable ejercicio de la libertad del ser humano. Si uno se quiere morir, bueno, pues que se muera. Si es muy sencillo. Por eso hay gente que bebe alcohol, que no está prohibido, me refiero a partir de los 18, que agarra un vehículo, que no está prohibido, y mata a 40, que sí está prohibido. Es decir, esos hechos se dan, pero no podemos separar la responsabilidad del ser humano de lo que ocurre. Lo que no se puede es, con la prohibición, evitar este tipo de consumo. Se ha prohibido la marihuana, se ha prohibido la cocaína, pero ahora empiezan las drogas de diseño. Entonces se prohíben ciertas sustancias, pero el mercado avanza más rápido de lo que los organismos gubernamentales prohíben. Entonces entramos en una espiral de absurdo. ¿Qué hay que hacer para concluir? Ver la manera de cómo levantar la prohibición. Podemos ahora discutir si se llama descriminalización, despenalización, si hay que ir a la velocidad A o a la velocidad B, si hay que empezar por la marihuana y terminar o no por otra sustancia, pero lo que hay es que cambiar el modelo. Hay que despenalizar. Despenalizar me refiero a obviar el modelo que hay, que pena por otro que responsabiliza al ser humano de lo que haga. Si no vamos a eso, serán otros 50 años de fracaso. Sin duda. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, la despenalización de las drogas. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es manejar de alguna forma diferente la producción, el tráfico, el consumo y la venta de drogas en el mundo. Y tal vez para simplificar la discusión, porque se puede complicar mucho y tenemos poco tiempo acá, sí hay que hablar que en general el problema es de un consumo de drogas en general, desde la marihuana hasta los químicos más destructivos. Y hay una realidad de que hay personas en el mundo que necesitan, que quieren pasar por ahí, y sea o no legal, lo están haciendo de hecho. Y el que lo hagan y genera toda esa cadena económica, termina contaminando de corrupción a gobiernos y sociedades de una manera terrible. Licenciado Alvarado, ¿su posición es a favor o en contra de la legalización algún día de todas las drogas? Me parece que un poco siguiendo el orden que se ha planteado, yo estaría a favor de la descriminalización, pero no a favor de la despenalización de las drogas. Y obviamente estoy en contra de la legalización, pero es por una visión un poco escéptica. ¿En qué sentido? Evidentemente el hecho de drogarse es un acto lícito, ejercicio del libre albedrío de cada quien, y siempre que no daña a terceros está en el umbral de la libertad. Pero sin embargo, en el caso, por ejemplo, de nuestros países, hay una expectativa demasiado grande con respecto a los alcances de la legalización o despenalización o la descriminalización, como si eso en verdad va a repercutir por lo menos en una civilización de los grupos que están en el negocio de las drogas, y que reduzca evidentemente ellos los márgenes de violencia, que al final son dos de las principales motivaciones que impulsan a este tema. De lo que yo he leído modestamente, incluso informes como los de Naciones Unidas en cuanto a fiscalización sobre el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, indican que precisamente esas dos medidas serían contrarias a lo que se espera que suceda. Es decir, que contra toda evidencia a veces intuitiva de que esa legalización o despenalización va a bajar las tasas de violencia y de drogadicción, y que los grupos, digamos, ligados al narcotráfico se civilicen, por así decirlo, en un mercado libre. Estos estudios indican que precisamente va a ser todo lo contrario, es decir, que la despenalización o la legalización de tráfico, consumo, distribución en América Latina va a seguir fluyendo, digamos, en el caso de los Estados Unidos, a través del contrabando. Ahora, los estudios estos son de alguna manera como hacen también algunas encuestas, ¿no? Que los resultados, según cómo hacen el estudio, pues puede dar, digamos, un abanico de matices, ¿no?
El problema de fondo no es tanto que suba o aumente el consumo como la corrupción y el grado de criminalidad y violencia que genera el tráfico en sí de drogas. Y para eso el licenciado Colucci nos podría contar cuál es el conflicto, dónde está la disyuntiva entonces, cómo manejar el tema de lo que es la salud pública desde el punto de vista personal, el efecto que tiene el que la gente consuma más o menos según sea despenalizado o legalizado el tema, y el efecto que sí tiene al ser prohibido en la sociedad y en la política. Como vemos, este es un problema multifacético. Es un problema muy complejo e incluso complementaría lo que creo que ya se dijo. Acá está de por medio una cuestión humana, subjetiva, y podríamos apelar a una lectura psicológica de esto. Consumo de alguna sustancia psicoactiva que nos saca de la realidad, digámoslo así, ha habido siempre, en toda cultura. O sea que esto muestra entonces, el grado de libertad que tenemos, que buscamos, o la flaqueza humana que nos lleva a estas salidas, a estos paliativos, a estas cosas que nos permiten alejarnos de la crudeza de la vida cotidiana. Ha existido siempre y todo indicaría que muy probablemente pueda seguir existiendo. Ahora bien, lo que vemos en estas últimas décadas, digamos, de mediados del siglo XX para acá, es un crecimiento exponencial de la oferta. Y no hay duda, va de la mano oferta con demanda. Para que hay algo bastante llamativo, no es solamente que la gente huye de la realidad en algunos casos, como ha sucedido en cualquier cultura, sino que es un crecimiento que llama la atención, es el rubro comercial que más creció, hay datos concretos de Naciones Unidas. En estos 35 años, estos últimos 35 años, ha crecido más o menos un 2.300%, que arroja un crecimiento casi de un 70% anual. No hay ninguna mercadería ofertada en el mercado que haya crecido de esa manera. Colombia, los grandes, hasta hace poco el principal productor de hoja de coca y de cocaína, 40 años atrás no tenía hoja de coca, no tenía planta de coca en su territorio. Se importó esto de Bolivia y de Perú. O sea que aquí se juegan muchos poderes, muchas facetas. El tema, como creo que se acaba de decir, es un tema de salud pública, o debería ser básicamente un tema de salud pública. Una pregunta, en todo caso provocativa. Si es un tema de salud pública, ¿por qué esto está enfocado tan desde el punto de vista policíaco-militar? Y se piensa en esto como un problema que hay que abordar punitivamente. Si es un problema de salud pública, tendríamos que pensar en ejércitos de médicos, psicólogos, trabajadores sociales haciendo prevención. O sea que ahí yo creo que se juegan muchos intereses que van más allá de la salud. Se ha, de alguna manera, entrado en una faceta jurídico-política esto, y por ese lado, y creo que recién lo decíamos, el combate así planteado no tiene salida y no da soluciones. Daban años, décadas de esta lucha, el consumo no baja, la producción no baja, al contrario, aumenta. La violencia aumenta. Entonces, esto podría hacer pensar que o está mal planteada esta lucha o hay intereses en que esta lucha siga planteándose así porque alguien beneficiará. Como vemos, entonces, es un tema que, como está planteado hoy día, excede la salud pública. Yeah. Sí. Sí, yo en realidad no estoy de acuerdo con alguno de los planteamientos, porque pareciera como, primero que los humanos siempre hemos consumido drogas, y eso no es cierto. O sea, en los niveles actuales nunca se ha consumido drogas. Aún en América, lo único que consumían las hojitas de coca en Sudamérica, que es parte de su cultura, que no llegaba a la adicción, y el tabaco que se usaba para fines mágicos o religiosos, pero no hay una historia en América de consumo de drogas así como lo estamos planteando. O sea, el humano nunca ha necesitado eso. Estamos hablando de productos que son innecesarios para la vida y dañinos para la vida, muy dañinos, incluyendo la marihuana. Dicen la marihuana sí hace daño y mucho daño, incluyendo adicción a la marihuana, cáncer, problemas pulmonares. La marihuana es muy mala. Ahora, si usted mira el mundo, hay países que consumen más que otros. Yo me pregunto, ¿y por qué hay países que consumen más que otros? Portugal ha sido un país de consumo bajo, normalmente, excepto una época crítica social que tuvo, que fue en los 90, donde el consumo aumentó el consumo de heroína, y por eso fue que hicieron esta ley. Ahora, doctor Garcés, usted está diciendo que la marihuana, por ejemplo, que es la menos dañina de las drogas, pero es dañina, hay que mantenerla prohibida porque es dañina. Aunque se reconozca que el hecho de que sea prohibida no hace que se deje de consumir. Al contrario, el consumo está subiendo.
Sí, indudablemente, pero también cuidado con ese argumento, porque pareciera que estamos diciendo que si se quita la prohibición, el consumo va a disminuir automáticamente, y eso no es así. No. Mire, España e Italia, que la despenalizaron, no va a la cárcel, pero el consumo no ha bajado, el consumo ha subido. En Italia anda a unos niveles Pero no ha tremendos. subido porque la hayan despenalizado o legalizado. No, por supuesto. Es una tendencia... Pero el despenalizarla no bajó el consumo. O sea, Pero en la así época es. de alcohol, por ejemplo, desapareció la violencia. sí, pero Es no- que hay costos asociados que sí desaparecen y tenemos un caso como es el alcohol que demuestra que esos costos asociados desaparecen. Sí, pero el alcohol es un tema totalmente diferente al de las No, drogas. es una droga que causa más muertos Claro, ni que la tan propia distinto. droga. No es cierto tampoco. Sí, señor. No, Esas son señor. las estadísticas del mundo. No, permítame, déjeme argumentar. Pero aquí hay democracia. El tema con el alcohol es que el alcohol se consume en más cantidad que la droga, pero el consumo de droga es sumamente bajo en comparación al alcohol. Libere usted la cocaína y ponga a la gente a consumir cocaína en niveles similares a los de alcohol y va a ver cuál mata más. Pero, O la perdón, ese es marihuana. otro argumento falaz. No hay una sola demostración que diga que legalizándola se incrementa el consumo, que es el argumento que esgrimen los anti-legalizadores. No, es que si se abre, se va a consumir más. La pregunta es, ¿por qué? Claro, puedo Licenciado, apreciar pero solo esto. quiero terminar el argumento. Tampoco hay ningún argumento Que en contra. en contra. Absolutamente. Lo que usted dice también es falaz. Es neutro. Si O es son falaz, es falaz, hipótesis. ¿verdad? O son hipótesis. Correcto, en realidad son correcto, hipótesis. correcto. Ajá. Y en todo caso, Pero algo... la evidencia, solo permítame terminar. Mira, la evidencia lo que ha mostrado es que has despenalizado y no ha bajado el consumo. Y por otra cosa que hay que separar aquí muy claramente, mire, yo estoy de acuerdo en descriminalizar. El adicto es un enfermo. El adicto no debiera tener temor de que la policía lo agarre, debe estar agradecido. ¿Por qué? Porque va a ir a un lugar donde le van a aconsejar para que deje de consumir, o sea, se le va a ayudar en Portugal, pero en Guatemala, que el sistema de salud pública está en el desastre en que está. Eso no va a pasar, o sea, este país tiene un contexto muy diferente de los países que estamos utilizando de ejemplos, muy diferente. Y el otro tema para cerrar es, una cuestión es la demanda, que lo podemos manejar desde el punto de vista de salud pública, ayudando a esta gente que la demanda. Otra cosa es el tráfico. Mire, Portugal, con toda su ley desde el 2001, sigue siendo el principal puerto de entrada de droga a toda Europa. Sí. De África del Norte, Doctor, de Sudamérica. No hay que olvidar también que si bien hay demanda o hay una oferta porque existe la demanda, también ha crecido la demanda por el nivel de oferta que hay. Por supuesto. Y Guatemala es un ejemplo Van de la interesante mano, de esto, claro. porque, Por supuesto. porque cuando Guatemala y Centroamérica dejaron no solo de ser puente del narcotráfico, sino nos hemos ido convirtiendo en productores y sobre todo consumidores, es porque la comisión o la mordida o como le quieran llamar, que han dejado los carteles en la región ya no es dinero en efectivo u otras cosas, sino es producto. Que se monetiza Entonces luego. han salido a promoverlo y a venderlo, ¿no? Y vemos en las escuelas y en los colegios a estos personajes promoviendo el consumo de drogas, ¿no? O sea, sí es un fenómeno perverso, pero el punto de fondo es que no porque se haga o porque se mantenga ilegal se va a dejar de consumir, ni tampoco porque se legalice se va a consumir Va a más haber una o menos. explosión de Es un consumo. tema humano. Por ejemplo, hoy sabemos que 27 millones de personas en el mundo tienen problemas de dependencia de la droga y es un porcentaje, ¿no?, que más o menos se mantiene, como sucede con el alcohol. O sea, hay un porcentaje de la sociedad del mundo que tienen tendencia a crear una adicción por diferentes sustancias, del alcohol hasta las drogas. Entonces, el tema de lo que se busca realmente es reconocer un fracaso que se ha tenido hasta hoy con el combate a las drogas por el efecto que tiene en otros campos, la política, la economía, la sociedad en general, cómo contamina. Y por otro lado, enfocar el tema del consumo y el tráfico de drogas como un tema de salud pública. Sí, creo que uno de los hechos que sería como un doble fracaso, o sea, la guerra contra las drogas ha fracasado, porque bueno, plantearlo en términos militares ya es un error, el caso de México, pero el otro fracaso es el fracaso real de toda América Latina, principalmente, y se me corregirá, en donde está el grueso de la producción,
de un tema de ausencia de institucionalidad impresionante, de ausencia de rule of law, que ha hecho que determinados países, digamos, por lo menos en América Latina, en donde no existe, digamos, unos sistemas institucionales sólidos con separación de poderes y garantía de derechos, que hagan que existan inversiones, que las personas, digamos, puedan producir, tanto empresarios como trabajadores, en márgenes de productividad importantes, ha hecho que este negocio, que como decía, por decir, se hablaba, ha crecido exponencialmente, bueno, se acepte, digamos, ese otro fracaso político que es, digamos, la consecuencia de un fracaso inicial, que es el fracaso, digamos, institucional, que para mí es el más importante. Sí. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy es cómo manejar el problema de las drogas. Tratemos de regresar otra vez al punto central de este tema, separar la discusión de cómo manejar desde un punto de vista de ley, desde la producción hasta la venta de las drogas, debiera manejarse en dos ejes. Uno es el tema de la salud pública y el otro es el problema que genera el que sea algo ilegal, criminal, y por lo tanto provoca enormes niveles de corrupción, de tráfico de influencias y de negocios extraños. Entonces, ¿es separable este tema de esa manera, licenciado Cruz? Sí, y hacia eso deberíamos apuntar. En realidad, estos beneficios que se puede hablar, que se pueden colegir, porque en realidad no hay demostraciones palpables. Por ejemplo, lo de Portugal lleva una década. Todavía creo que es un tiempo muy corto como para mostrar claramente grandes avances en esto, grandes logros. Pero todo puede hacer pensar, a partir de lo que uno puede ir haciendo como hipótesis, que si se legaliza, descriminaliza, como le querramos decir, o despenaliza, se le quita la etiqueta de lo prohibido, se lo saca de este lugar de fruta prohibida que atrae y por tanto se asocia a esta cosa pecaminosa, etc. Todo esto puede traer, tal vez no una baja sustancial del consumo, pero sí una reducción en los niveles de violencia y corrupción asociados. Creo que eso es una ganancia social inconmensurable. Acá en Guatemala, creo que esta cifra no es similar en otros países. Acá en Guatemala, al menos según datos oficiales, 40% de los homicidios tienen que ver directo o indirectamente con todo el narconegocio. No es poco, casi la mitad de los homicidios. Se podrá discutir el dato, pero no hay duda que hay una violencia asociada con toda esta narcoactividad enorme. Y además, creo que recién se comentó, los delitos callejeros de jóvenes que por conseguir su tóxico pueden transgredir, prostituirse. Se habló del VIH, todo el circuito de la epidemia de VIH que viene asociada a esto. Todo esto tendería a bajar si se le quita este lugar de criminalización, de prohibición. Por lo menos, si lo planteamos como un problema de salud pública, habría mucho más espacio para buscarle salidas mucho más racionales. El otro argumento racional que se puede esgrimir es de que llevamos 50 años de una lucha que no ha funcionado y el problema no está disminuyendo, está aumentando. Entonces, las hipótesis que hay es, probemos otra cosa, ¿no? Y hay países haciendo algunos experimentos, o el mismo Estados Unidos legalizando sobre todo el consumo de la marihuana en algunos estados. Pero hay una tendencia, y esa tendencia es de alguna forma a normar, legalizar, despenalizar el tráfico y consumo de drogas, y eso terminará al final por una liberación. Yo por lo menos conozco 3 modelos, pero un segundo antes. También es discutible si puede ser un problema de salud pública, porque ya hemos dado por aceptado que es un problema de salud pública. Punto número 1. El drogadicto es un enfermo de salud pública voluntario. No comparemos al drogadicto enfermo con el señor que le sale un cáncer y no tiene medios para socorrerse. Ahí habría que hacer una precisión. Si uno lo piensa desde la psicología clínica, estas enfermedades no son voluntad propia. Un adicto es producto de una historia subjetiva que lo... Entonces, si aceptamos ese argumento, hay que tomar como salud pública el adicto al juego, que se ignora, el adicto al sexo, que se ignora, y otro montón de adicciones que se ignoran. Es decir, ¿por qué aceptar unas adicciones y otras no? Yo sé que es una discusión más amplia, pero este vector hay que meterlo en el tema de salud pública. Yo conozco 3 modelos, decía, que todos tienden a ese aperturismo como sea.
El uno es Estados Unidos. Estados Unidos a todos los países de Latinoamérica les obliga, porque hay que decirlo las cosas por su nombre, a ejercer una presión sobre el narcotráfico, les obliga literalmente. Pero en Estados Unidos cada vez más se despenaliza, desregulariza, como le queramos llamar, en ciertos estados, para consumo médico y otro. Es decir, ellos están entendiendo el problema mucho mejor que nosotros. Y cuando ellos desregularicen todo, nosotros me refiero a los latinos, nos vamos a encontrar con este tema. Punto número 2, el tema Uruguay. El señor Mujica, no sabemos qué resultado va de esto. Yo no creo mucho en ese sistema, pero que no crea no significa que no sea una alternativa. A lo mejor el equivocado soy yo y no el señor Mujica, pero ahí el Estado se apropia de esto y lo hace. Y hay un tercero que yo conozco, que es la Comunidad de Madrid, donde sustancialmente es algo así. La Comunidad de Madrid pone un hospital, un hotel, una casa con 20 habitaciones y le dice a los drogadictos, mire, en vez de irse a drogarse allí, yo les pago la droga, vénganse aquí, siéntense ahí, ¿cuánto quiere? 2 gramos, tenga. Pero a la vez le da apoyo psicológico, le da una jeringuilla limpia, evita el SIDA, no les hace robar, si se les regala la droga o se la vende a mitad de precio. Es decir, hay sistemas, pero todos tienden a una solución distinta que no es la penalización. No sé qué es, porque no es red de regularización, pero hay sistemas que tienden a eso. A lo mejor estos son los sistemas que hay que adoptar en el futuro y con el tiempo a ver qué resultados. O sea, es tema de prueba-error, pues. Absolutamente. Sí. Yo pienso que sí es muy importante. No existe enfermedad que no tenga una causa social. No existe enfermedad que sea porque yo decidí tomar una conducta, incluyendo el cigarrillo. Tienen causas sociales. Hay grupos que fuman más, hay grupos que toman más drogas, hay grupos... Todo tiene una causa social, sea por imitar, sea por presión, todo tiene una causa social. Lo segundo es, tampoco es cierto que el adicto al juego, pues el adicto al juego, él se hará daño a sí mismo, pero no le está haciendo daño a nadie más. El adicto a la droga sí le hace daño a su familia y a la sociedad. Se fuma un cigarrillo de marihuana y se va a estrellar con el carro. O sea, sí son problemas sociales y son problemas de salud pública, sin ninguna duda, ¿verdad? Yo sí estaría y pienso que lo que debiera hacer el sistema de salud es abrir estas casas de acogida a las personas que están en drogas, para ayudarlos a dejar la droga, o sea, descriminalizar en algún sentido, no legalizar, son temas diferentes, pero el sistema de salud sí debiera responsabilizarse por esto, porque esto es una enfermedad. Ahora, el otro tema que es el tráfico, Dionisio. El tráfico, primero, el responsable del tráfico es Estados Unidos, que es el mercado. Y ahora ellos están liberando la marihuana, ¿va? Para que nosotros produzcamos más marihuana y tengamos más problemas. Qué contradicción, ¿no? Pero el tráfico ocurre también en los países de muy baja institucionalidad, donde hay mucha impunidad, donde hay inmunidad, o sea, donde la ley no se respeta. Entonces, no nos cerremos los ojos. Guatemala, el problema no es la droga, yo diría, la droga es el efecto, pero la causa radica en el propio sistema de gobierno que tenemos, en la propia debilidad estatal que tenemos. Yo pienso que eso tenemos que abordarlo, y no echarle la culpa a la droga y dejar de ver lo que nosotros sí debemos componer, que es nuestro propio Estado, que no está funcionando, sí, y que no funciona. Sí. Bueno, y no hay que olvidar la forma en que también todo el tema de las drogas criminaliza la política. O sea, vemos ya algunos países señalados de narcoestados porque precisamente sus procesos políticos, sus procesos electorales son financiados en una medida importante por el narcotráfico. Sí, como estamos. Al estar esto, digamos, normado de alguna manera, se supone que se minimizaría ese problema, ¿no? Incluso hay un modelo en Estados Unidos en el que más o menos se visualiza, hecho por algunos expertos, si legalizaran todas las drogas, de qué puertos saldrían de Sudamérica, de otras partes del mundo, a qué puertos entrarían en Estados Unidos, cuánto impuesto cobrarían, cuánto de eso dedicarían al tema de salud pública y cómo controlarían realmente ese dinero, ¿no? Y ya no contaminaría tanto el esquema político del país. Bueno, pues eso, prueba-error, ¿no? Pero pareciera también que son decisiones internacionales, Dionisio. Sí. Y lo son. Porque no podemos nosotros solo controlarlo aquí cuando el consumo ya sigue elevadísimo, ¿va? No va a funcionar. No, es que el problema de la droga es una cosa mundial, absolutamente mundializada, y es imposible pensar en soluciones parciales.
de países independientes como Guatemala o regionales incluso. Si nosotros somos bodega en lugar de tránsito, esto quiere decir que el problema está en la producción y en el consumidor final. O sea que son problemas globales que hay que asumir, como dijimos hace un rato, multifacéticos, claro, y que no pueden tener soluciones nacionales. Por eso fue tomado con tan poca seriedad la propuesta de Guatemala sobre la legalización, ¿no? Hay un punto más del que yo no quiero escapar, como sociedad latina, cosa que no ocurre en la sociedad europea y tampoco en la norteamericana. La sociedad latina es la única que a estas alturas del siglo soporta una ley seca, porque el Estado decide que no somos lo suficientemente responsables los ciudadanos para beber después de la 1, y nos lo corta, y lo asumimos. La sociedad latina es la única que soporta que no se puede beber ni el día antes de las elecciones ni el día de las elecciones, porque el Estado piensa que todos somos unos borrachos o unos ebrios y no tenemos. Es decir, hay un tutelaje, hay una visión de tutelaje sobre el ciudadano que también incide en esto. Y hay gente que dice, bueno, ¿cómo voy a dejar yo que es irresponsable? Siempre mira uno al otro, no se mira a sí mismo, ¿no? Que es irresponsable. Es decir, esta visión de tutelaje peligra la adopción de otro tipo de medidas. Y tenemos dos, por ejemplo, que no funcionan. Por no poner una tercera. Somos la única región del mundo que tampoco dejan voltar a los militares y a los policías. Porque tampoco son ciudadanos, vayan a ser que nos den otro golpe. Yo sé que hay temas históricos, pero hasta que no superemos esa aceptación del tutelaje de alguien superior que uno no sabe quién es, como ciudadanos tampoco vamos a asumir nuestras responsabilidades. Sí. Decía el doctor Garcés hace un rato que mucho de esto responde a intereses. Claro, el mantener la prohibición probablemente responde no solo a los que trafican, producen y demás, sino también a entidades o grupos que les conviene que eso se mantenga ilegal porque les genera algunos beneficios. Entonces, al final, el tema es político. En Estados Unidos han venido despenalizando el tema del consumo de la marihuana en estados donde políticamente los votantes, en su mayoría, ya dicen que están de acuerdo con el tema. Y en los estados donde todavía hay una minoría que están de acuerdo con la legalización o tal, entonces todavía no pasan esa ley. O sea que, al final, la decisión está siendo política. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, el manejo de las drogas. Entonces, si hay coincidencia en que la decisión de cómo se maneja el tema de la producción hasta la venta de las drogas es cuestión política, ¿cómo encaja en el rompecabezas y en el análisis? ¿En qué momento podría irse cambiando de modelo de enfrentamiento al tema de las drogas? Dejando de lado el tema de salud pública, que siempre será un tema, porque habrá siempre gente que está consumiendo esas cosas por X o Y razón, ¿no? Es que como no hay ningún argumento o que yo conozca de legalización total de todas las drogas, no lo hay en ningún lugar, o sea, hasta ahora en la discusión versa sobre la despenalización y legalización en algunas drogas, como bien apuntaba. Entonces, me parece que la visión, digamos, escéptica que yo tengo es de que hay demasiadas expectativas con respecto a esas dos medidas parciales, por la sencilla razón de que la despenalización de una de estas drogas, bien sea marihuana, en el caso de Colorado en Estados Unidos, no garantiza, etcétera, que las despenalizaciones de otras drogas no van a implicar que exista más contrabando de esa droga ilegal a los Estados Unidos. De hecho, el caso del tabaco y el cigarro son dos ejemplos puntuales. En Canadá, alrededor del 30% del cigarrillo es ilegal y el precio, por supuesto, es bastante más económico que la droga supuestamente ahora legal. Eso por un lado. Y en segundo, que digamos habría que ver dos visiones que me parecen importantes en el caso de Estados Unidos y América Latina. En Estados Unidos el problema que tiene es con su consumo, evidentemente, pero no con la producción. La producción es en América Latina y esa producción crece tan vertiginosamente que es precisamente el efecto de la ausencia de Estado de Derecho.
Entonces, el aceptar que, bueno, es que la guerra del narcotráfico ha sido perdida, claro, es aceptar que el efecto, digamos, de esa expansión del narcotráfico es la claudicación de nuestro intento por buscar un Estado de Derecho en América Latina, cuyo ahora efecto va a ser la causa de que no tengamos Estado de Derecho nunca, por la sencilla razón de que estos negocios son altamente poderosos y, como bien decía, ha cooptado al Estado. Doctor. Bueno, yo creo que no es un tema de Estado de Derecho. Los Estados Unidos, Europa tienen Estados de Derecho muy crecidos. Se trasiega, se cultiva. Lo que pasa es que los traficantes se dejan ver menos porque allí sí le cae la ley y aquí se deja ver mal. Pero la mayor parte de la droga se vende y se consume allí. Eso es un hecho. Yo creo que lo que hay es que no abordar soluciones parciales, y el alcohol es el ejemplo. Se liberó el alcohol, se prohibió la droga. Ahora lo que vamos a hacer es legalizar la marihuana, pero lo demás va a seguir. Aquí hay que pensar en la solución racional y ver al narcotraficante como lo que es, un empresario que compra, produce y vende al mejor precio. Y si uno entiende el modelo, lo que tiene es, para reducir los costos, generar competencia y claridad. Entonces, el modelo, no digo que esto haya que hacerlo mañana, no estoy diciendo eso, pero mirar un modelo donde la producción, la distribución y el consumo se liberalice absolutamente. Y usted en el supermercado tendrá espagueti, como tiene ahora, alcohol como tiene ahora, pero no hace 60 años, tendrá tabaco como tiene ahora, con un cierre diciendo que tiene que tener 18 años, y tendrá marihuana o tendrá cocaína si la quiere comprar. De hecho, hay un montón de drogas que los médicos recetan, y hay gente drogodependiente de pastillas, y nadie se cuestiona eso. Entonces parece que aquí hay algo más, y yo creo que ese algo más, y concluyo, es el dinero que genera los intereses de ciertos sucios políticos cada vez en mayor número y de narcotraficantes que les interesa este negocio. El ser humano no le interesa mucho y se escapan de esta discusión. Que hay algo más, definitivamente. Yo creo que todo este gran mundo de la narcoactividad hay que entenderlo como que hay otra agenda. No es solo el problema del adicto que consume, lo cual es un problema, es un enfermo al que le cuesta muchísimo salir de ahí. Un tóxico dependiente ya consuetudinario se recupera en un 5 o un 10% con buena suerte. Ese es un problema muy serio. Hay otras agendas. Si realmente se enfocara como un problema que se quiere solucionar, como en 50 años esto no avanzó prácticamente un milímetro. Claro que hay otras agendas. Es una fuente de dinero al sistema global enorme, espectacular, ¿no es cierto?, que alimenta economías. Guatemala, de hecho, un estado que en muy buena medida está alimentado por toda esta narcoactividad. Y posibilita una serie de circunstancias políticas. Dijimos que corrompe la política, es negocio, hay negocios de armas asociados a esto de niveles fabulosos, posibilita el control político de países. Estados Unidos se arroga el derecho de certificar o desertificar. O sea, evidentemente ahí hay dimensiones políticas mucho más allá de la salud pública. O sea, la solución a todo esto, como están las cosas, pareciera muy difícil, la solución en términos globales. Que hay que dar pasos inteligentes, creativos, novedosos, sin duda. Esto de regularizar, o como lo queramos llamar, puede ser un camino. Doctor. Mire, a mí me parece un total atentado a la salud pública lo que propone el licenciado Trujillo, eso que vamos a vender cocaína y marihuana en los supermercados y que cada quien la agarre. O sea, eso está totalmente fuera de cualquier posibilidad, cualquier racionalidad, por el daño que eso le va a producir a la población. Pero a Elliot Ness también le parecía eso hace 70 años. El alcohol, insisto, es diferente al tema de la droga. El alcohol lo consumimos todos en pequeñas cantidades y no somos alcohólicos, son temas diferentes. La droga es diferente, la droga es mucho más adictiva, más dañina y más inmediata que el alcohol. Un cigarrillo de marihuana es suficiente para que alguien haga cosas muy fuera de lo que debe ser, que maneje mal, etc. Un cigarrillo de marihuana. Ahora, a mí me parece que no nos podemos alejar del concepto del Estado fallido. Yo tampoco creo que en todos los países es lo mismo. O sea, el narcotráfico busca aquellos países que tienen lo que en Guatemala nos estamos acercando ya a un Estado fallido. Un Estado donde ve uno que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial están funcionando correctamente. Es una democracia falsa. Es una democracia que las elecciones la compran los partidos políticos, que son empresas financiados por el gran dinero. Entonces, esto no es una democracia. Aquí no estamos respondiendo. Este no es un Estado que responda a los intereses de toda la ciudadanía. Este es un Estado que responde a los intereses de parte de la ciudadanía, de una parte pequeña. Así lo miro yo. Y no hay esa visión de Estado de la salud y el bienestar de toda la población. Yo considero que el Estado guatemalteco no tiene esa visión. Ojalá la tuviera.
Yo creo que sí, insisto en el que hay una parte de Estado de Derecho. Decía el profesor Trujillo que en Europa hay producción, pero la producción no, creo que es insignificante comparada con la producción que hay en Latinoamérica, en Asia y África. Es allí donde hay. Y precisamente llama la atención el argumento sobre la legalización o la despenalización, porque precisamente ese argumento se da en países donde no se hacen cumplir las leyes vigentes. En América Latina hay prohibición de producción de drogas y opera de facto la realidad de que se sigue produciendo. Entonces, esta es la falla, para mí, estructural de nuestros países. ¿Qué garantía hay que la despenalización ahora va a tener los controles que en países desarrollados se están estableciendo a nivel regulativo para evitar los males mayores a nivel social? Eso, si nuestros países lamentablemente ni siquiera se pueden, tienen, organismos bastante sólidos y solventes para cumplir los cometidos medianamente social de seguridad, yo no los veo en los estados, en este caso latinoamericanos, ahora siendo de reguladores en el consumo de drogas. Serán altamente permeados, coadyuvará más a la corrupción y coadyuvará más el deterioro, social en ese sentido. Hasta que no me parece que se entienda, que una de las causas precisamente de que la expansión de este cultivo de drogas se dé de la manera en que sea en América Latina es precisamente las debilidades estructurales que hay de falta de oportunidades. Pero porque ustedes siguen pensando en que el Estado tiene que prohibir. Entonces, mientras sigan pensando que el Estado tiene que prohibir todo o parte, necesitan un Estado que imponga. Y es que eso es imposible. Es que ahí radica el error del que quiere programar. Yo voy a programar que solo se consuma marihuana. Entonces necesito una estructura tan fuerte como si quisieras programar que no se consuma nada. ¿Qué más da? O como si quisieras programar que solo se consuman 3. La estructura la necesitas para cumplir la ley. Ese es el punto. ¿Por qué no dejar que el ciudadano, como decía el doctor, por qué no dejar que el ciudadano llegue a un supermercado y adquiera marihuana? Por ejemplo, Ketama, yo viví 8 años en el norte de África, cerca de Ketama. Ketama es el lugar de mayor producción de marihuana. Toda la ciudadanía de Ketama fuma marihuana, no pasa nada. No pasa nada, como el tabaco. Claro, sí, hay enfermedades pulmonales, pero el que se toma, un chico de 16 años que se toma, o de 18, que se toma 2 tragos después de hacer ejercicio, posiblemente salga más afectado que el que se fuma un cigarro de marihuana. Pero dejemos al individuo que responda por el individuo. Parece que hay un afán de tutelar al individuo. No, pero mire, licenciado, también yo siento que usted pone los ejemplos del Estado. Usted sí quiere un Estado regulador. Nosotros tenemos un Estado que regule leyes. No, yo no quiero regulador. Yo quiero que haga cumplir las leyes normales y naturales. Pero de eso estamos hablando, un Estado porque el Estado no es más que nuestra soberanía entregado a un grupo de personas que nosotros entregamos eso y esperamos que ellos nos respondan a nosotros. El bienestar de la ciudadanía sí es una responsabilidad del Estado. Y esto es bienestar lo que estamos hablando. Pero es que si tomamos ese argumento, Doc, mañana es bienestar solamente tomar un yogur y el Estado se lo impone. Porque es que ya ha ocurrido. Y no comer tanta cantidad de grasa, porque el Estado se lo impone. Es que ya está ocurriendo. Y prohibir alimentos transgénicos porque el Estado lo decide y ya lo está poniendo. ¿Por qué no deja el Estado que yo como ciudadano tome mis propias decisiones? ¿Por qué me tiene que tutelar hasta el infinito? Si yo me quiero morir, perdón por la expresión, déjenme que me muera. ¿Por qué quieren? Otra cosa es que yo ejerza un daño a tercero. Pero si yo me quiero morir bebiendo alcohol en una esquina, ¿por qué se empeña el Estado en prohibírmelo? De hecho, sucede. No cabe duda que este tema es polémico y seguirá generando mucha polémica probablemente en las próximas décadas, porque al final se discute mucho el tema, pero lo que en la realidad está sucediendo nos pone muy lejos de una eventual legalización de las drogas, como se ha discutido acá. Están empezando a hacer ejercicios y experimentos con el tema de la marihuana. Vamos a ver dónde termina eso. Va a ser muy interesante dentro de 5 o 7 años ver qué ha pasado con los países que están haciendo esto y probablemente eso marque un poco la tendencia, ¿no? Y de ahí pues no olvidar que son decisiones políticas más que decisiones racionales y que tengan que ver con argumentos digamos, sólidos, científicos, médicos, incluso sociológicos. Va a ser la política la que prive en esto y los intereses probablemente, lo cual es lamentable, pero como que por ahí va la historia del mundo y habrá que seguir discutiendo esto para que de repente se prenda un foco por ahí y salgan soluciones que de verdad resuelvan los problemas de la humanidad, que son unos cuantos. Por eso hay que ser político. Pues imagínense. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en un programa más y los dejamos ahora con Dimensión Redes.
Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿consideras que Guatemala debería despenalizar la producción, distribución y consumo de drogas? ¿Por qué? Alfredo Rivera dijo: despenalizar traería más adicción a los jóvenes y adultos que ya tienen esos vicios. Habría más delincuencia y muertes por las alucinaciones que provocan esos químicos. Estoy en contra de las drogas. Mario Cumes agregó: pienso que podría ser bueno para Guatemala cobrando impuesto. Ezio Culajay comentó: sí, porque ya lo hicieron en su tiempo con las bebidas alcohólicas y cigarro.